Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria dirigida a alumnos de los institutos Superior Tecnológico San José y el Instituto Yurimaguas Amazonas. En la semana del 2 al 5 de noviembre se realizará un parlamento universitario integrando alumnos de 3 institutos, el Instituto San José, el Instituto Yurimaguas y el Instituto American System. En ese sentido, esta semana se han programado conferencias de formación parlamentaria para seleccionar a los jóvenes que participarán en este Parlamento universitario. Durante la conferencia se estará brindando un link para el registro de su asistencia con la finalidad de enviarles sus constancias de participación a nombre del Congreso de la República a sus respectivos correos electrónicos. En ese mismo formato encontrarán ustedes las fechas de participación del Parlamento Universitario del 2 al 5 de noviembre, pidiéndoles que puedan ustedes registrarse, ya sea que cuenten con el tiempo disponible en las fechas propuestas. Sin más que anunciar, podemos dar pase a la parte expositiva. El licenciado Boris Mauricio, quien será nuestro ponente el día de hoy, es licenciado en Ciencias Políticas con estudios concluidos de maestría en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú y ha estudiado también un doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Es coordinador académico del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Ha sido director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y jefe fundador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Actualmente especialista parlamentario de la oficina. Bienvenido, señor Boris Mauricio. Buenas tardes. ¿Listo? Ahora sí, listo. Ahora, ya, muy bien. Bien, quiero darle la bienvenida a todos los amigos que están presentes en esta sesión que vamos a tener. Va a ser una conversación muy, digamos, transparente y además muy aleccionadora para los trabajos posteriores que vamos a realizar en el Parlamento Universitario. Sé que están ávidos y ávidas de conocer esta dimensión de la política que a nosotros nos interesa también como parte de la formación de la cultura cívica de los ciudadanos. En realidad, como peruanos, tenemos que conocer nuestras instituciones políticas y en este caso especial, el Congreso de la República, que se inserta dentro de un sistema democrático y para ello todos nosotros como ciudadanos somos actores de la política en el Perú, somos actores de nuestra democracia y somos actores de la naturaleza del Congreso, somos actores de lo que puede hacer el Parlamento. En ese sentido, pues, como estudiantes, ustedes van a tener una experiencia de conocer cómo el Congreso funciona por dentro y van a poder experimentar las labores que se realizan al interior del Parlamento. Esto es muy importante como parte de su formación cívica y ciudadana. Vamos a tener 3 puntos importantes para tratar el día de hoy. Uno, con referencia a la democracia. Hay que entender qué es la democracia y luego cómo se inserta la democracia en todo el sistema político con el Congreso. Cómo el Congreso, como parte de la democracia, ¿no?, construye la democracia representativa que tenemos. Y dentro de ello vamos a ver el Congreso cómo se activa a través de sus procedimientos parlamentarios. También vamos a tener finalmente una explicación de los proyectos de ley, cómo cumple el Parlamento la función legislativa. Entonces, terminando la primera parte, yo voy a hacer una pequeña interrupción para que ustedes puedan plantear algunas preguntas, algunas inquietudes que no les puede haber quedado de repente muy claro para poder reforzar
y todos estén en el mismo nivel de aprendizaje y con las mismas competencias para posteriormente realizar el Parlamento Universitario. Como todos sabemos, la democracia, ¿no?, es un sistema de gobierno, es un sistema de la forma de adopción de decisiones, pero también es una forma de vida. La democracia tiene importantes elementos para que funcione. Dentro de ello, tenemos que ser claros de advertir que la democracia no es un proyecto o no es un sistema acabado, sino es un sistema en formación, en construcción, lo llaman los especialistas, ¿no? Entonces, como sistema en formación, como forma de gobierno en formación, como sistema de vida en formación, va a tener una serie de falencias acá en Perú, en Brasil, en los Estados Unidos, en Europa, en cualquiera de los continentes donde exista este sistema democrático. En ese sentido, partimos de que el Estado es una organización mayor, es la organización macro, es la unidad política que todos nos integramos a través de él. Y la democracia también se inserta dentro del tipo de Estado que tenemos. Nosotros tenemos un tipo de Estado unitario, ¿sí? No somos un Estado federal, sino somos un Estado unitario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos instituciones de carácter nacional y tenemos instituciones de carácter local, instituciones políticas. Y las instituciones de carácter nacional son únicas y tienen facultades, prerrogativas a nivel de todo el espacio político y territorial del Perú. El Estado se preocupa siempre de que su comunidad, su sociedad, su población se mantenga seguro, se mantenga vivo y se desarrolle. Miren ustedes, si entendemos la función del Estado, busca la seguridad de su población y el desarrollo de su población. Porque a ningún Estado le gusta que su población se diezme, disminuya, porque la fortaleza de un Estado está en su gente. La fortaleza de un Estado está en las personas que lo conforman, en los ciudadanos. El principal capital de un Estado son los ciudadanos. Los ciudadanos que tienen diferentes ocupaciones, que tienen diferentes actividades, diferentes profesiones, que tienen además diferentes formas de ver, de pensar, de sentir, tienen diferentes formas de concebir su comunidad, su desarrollo. ¿Ve? Es una población muy diferenciada. Y en el Perú, con mayor razón, que somos un Estado pluriétnico, pluricultural, donde la interculturalidad es una necesidad que se aplique en todo el Estado. Entonces el Estado se preocupa de que se mantenga la unidad de toda su población, se mantenga seguro la población y tenga las condiciones
para su desarrollo dentro de un marco jurídico, dentro de un marco constitucional que permita a todos su desarrollo, sin llegar a conflictos internos. Por eso que una función del Estado es evitar que se destruya internamente o se autodestruya el Estado internamente con su población, o también que se destruya, ¿no?, de manera externa, destruyan a la población. ¿Sí? Por eso que busca la seguridad de todos sus integrantes para llegar a un desarrollo. Esa es la función del Estado. Y dentro del Estado tenemos pues que incluir una serie de instituciones que ayudan a que el Estado cumpla esa función. Muy importante, ¿no? El Estado unitario tiene sus instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, y lo que vamos a nosotros resaltar el día de hoy son las instituciones de carácter nacional y en este caso especial el Congreso. ¿Ya? Bien, entonces en nuestro Estado, de manera sintética, les he resumido sus funciones, su organización, pero también yendo ya a la democracia, en nuestro Estado tenemos que diferenciar sistemas de gobierno totalitarios, autoritarios y democráticos. El Perú, a través de su vida, de sus casi 200 años, a través de sus constituciones y a través de sus acuerdos, de sus pactos sociales, ha decidido el modelo democrático, la república, entre todos. Ese modelo republicano que representa que un sistema de gobierno que se llama democracia. ¿Y qué tipo de democracia? ¿Democracia representativa o democracia directa? Democracia representativa. ¿Por qué no directa? Porque eso es un modelo que funcionó hace muchos siglos, más de 25 siglos, en la historia de la democracia. Es un modelo representativo porque no todos pueden gobernar, como lo decía Rousseau. ¿Sí? Entonces, para que se gobierne, los pocos deben gobernar a los muchos. Eso lo decía hace más de 2 siglos y medio. Entonces, ahí surge la democracia representativa. Quiere decir que el pueblo tiene que elegir a sus representantes a través de un proceso electoral, ¿no?, y a través de la intervención de otra institución importante, que son los partidos políticos, como entes mediadores, ¿no?, de las preferencias de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen diferentes formas de ver y de pensar el desarrollo de sus comunidades. Para eso los partidos articulan esa diversidad de preferencias y lo van modelando y ofrecen a los ciudadanos un tipo de solución a sus problemas. Eso es lo que se llama las propuestas de los partidos. ¿Para qué? Para que el pueblo los legitime mediante un proceso electoral y salgan pues el cuerpo representativo nacional. El Parlamento es una parte del cuerpo representativo nacional. Entonces, como vemos, la democracia, ¿no?, es un instrumento, es una forma de llegar a soluciones colectivas. Es un mecanismo que permite a los ciudadanos resolver sus diferencias, resolver sus problemas a través de sus representantes y estos a la vez a través del diálogo, a través de la argumentación, a través del debate.
Mira que es cosas muy importantes. La democracia no es imposición, sino es diálogo. La democracia no es poner por la fuerza una idea, sino a través de la mayoría. Por eso que hay un principio en la democracia, que es el principio de mayoría. Cuando no hay consenso, los ciudadanos, para tomar decisiones, tienen que aplicar el principio de mayoría. Es un principio importante para la adopción de decisiones en una democracia. Cuando no hay acuerdo, se aplica ese principio y por mayoría se decide las políticas públicas, se decide los planes, los programas, los presupuestos. Porque una sociedad siempre va a ser visible, siempre va a ser contradictoria, ¿no? Sí, eso es la esencia de una sociedad, que es siempre diversa en ideas. Porque si no, solamente sería una sociedad de robots, que todos piensen igual. Eso no existe en el mundo, ¿ve? Y las sociedades siempre serán así, siempre serán sistemas donde van a entrar en conflicto, van a entrar en contraposición propuestas, ideas de desarrollo de una comunidad, de una provincia, de un departamento, de un país. Todo esto a través de mecanismos. Entonces es bueno saber que la democracia pues tiene esa parte, ¿no? Que son los valores y los principios, ¿eh? Donde está, por ejemplo, la igualdad política. La democracia por su naturaleza es no excluyente, es inclusiva. No puede dejar fuera del ejercicio ciudadano, del ejercicio político, de la práctica de la construcción de un Estado a un ciudadano que no puede tener educación, pero la democracia lo recoge, lo adopta. Dices, tú también puedes ser parte, tú también eres un sujeto, porque todos en democracia somos iguales políticamente. Por eso que la Constitución, no solo nuestra, sino las constituciones en el mundo comparado, no ponen muchas vallas o limitaciones a la participación política en la democracia, porque quieren que todos participen en igualdad de condiciones y libremente, ¿no? La libertad política es tan sustancial al ser humano y a su diferencia que tiene en su convivencia social. ¿Por qué? Porque la libertad política nos hace pensar cómo resolver nuestros problemas, no solamente mediante un método, sino mediante varios métodos. Entonces, estos valores, estos principios son fundamentales que todos debemos aspirar a cumplir, porque en la práctica no se cumple o se cumple poco, pero debemos tratar de cumplir en el trato de tú a tú, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida cuando vamos al mercado, cuando vamos de paseo, cuando vamos a una fiesta. Tenemos que pensar que el que está al costado tiene los mismos derechos que uno, que el que está al costado tiene las mismas capacidades y oportunidades para participar en la política. Tiene derecho, tiene libertad para expresar sus puntos de vista, aún así estén equivocados. Eso es un valor importante. La libertad de expresar lo que uno piensa. Pero hay otro valor que es importante en una sociedad pluriétnica, que es la tolerancia. La tolerancia es un valor que nos permite aceptar
ideas, opiniones diferentes, que mediante el diálogo tiene que llegar a cierto acuerdo, a cierto fundamento. Por eso que es importante, ¿no?, saber escuchar y escuchar al diferente en una sociedad diversa, mediante la tolerancia. Si somos diferentes, es mayor la tolerancia que tenemos que tener. Por ejemplo, tenemos como 47 etnias. En el Perú tenemos muchas lenguas. Tenemos diversidad de costumbres, tradiciones. ¿Sí? Todo eso implica, pues, para vivir la democracia como forma de vida, ¿no?, ser tolerantes. Ser tolerantes quiere decir aceptar las diferencias, reconocer al diferente y trabajar conjuntamente por soluciones que nos sean útiles, beneficiosas para todos. Algunos teóricos llaman a los valores y principios como la democracia ideal, ¿no?, la democracia prescriptiva de lo que debería ser. Y la democracia real es lo que nosotros vemos en el día a día, cómo funcionan las instituciones, cómo toman decisiones los representantes en el Congreso, en el gobierno regional, en el gobierno local, en toda institución representativa. ¿Sí? Cómo son las elecciones, eso es la parte real, pero la democracia es una unidad que tiene esas dos dimensiones, una dimensión real y una dimensión, digamos, ideal, ¿no? Pero también es importante que sepamos que todos nosotros, cuando vamos a producir representación política, o sea, cuando vamos a elegir a nuestros representantes, tengamos bien claro que vamos a tener diversidad de representantes. No podemos pensar que la representación va a ser de un solo color, va a ser de una sola ideología, va a ser de un solo pensamiento. No, la democracia es pluralista. La democracia, por su naturaleza, es diversa en su composición. Y la representación refleja esa diversidad de la sociedad en el cuerpo representativo. Entonces, cuando hay elecciones, todos compiten de manera igualitaria, en el sentido de que todos tienen la libertad de ser candidatos, todos tienen la libertad de participar emitiendo su voto, todos tienen esa igualdad de que su voto, del más pobre o del más rico, vale uno, del blanco, del moreno, de otra etnia, vale uno. Eso es igualdad. Bien, entonces, la democracia, pues, como sistema de gobierno, como tiene instituciones nacionales, tiene instituciones regionales, tiene instituciones locales. Tiene valores, tiene principios. La democracia, en términos operativos, tiene reglas, regla de mayoría, procedimientos para tomar decisiones. Tiene normas, reglamentos, constitución, leyes que ayudan a que se tome decisiones en la democracia. La democracia, como forma de vida, nos ayuda hasta en nuestra propia casa a tomar decisiones, por ejemplo, aplicando el principio de mayoría. Cuando queremos ir a un lado, queremos ir a otro lado, hay dos posiciones, entonces por mayoría se decide. Eso es forma de vida. Muy bien, acá termino el aspecto de la democracia. Antes de entrar al Congreso, quisiera saber si hay alguna pregunta.
Por favor, estimados participantes, para interactuar solicitamos que puedan levantar sus manos aquellos que tengan alguna pregunta para habilitarles el micrófono. Parece que todo ha quedado claro, estimado licenciado Boris. Seguimos para adelante. No, tenemos una pregunta. A ver, señor Anthony, puede encender su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Licenciado Boris Mauricio. Sí, dígame. Le recibe el saludo caluroso en nombre de mis compañeros del cuarto semestre del Tecnológico Amazonas Yurimaguas, Instituto Público, por cierto. Y aprovechar también saludar a los compañeros estudiantes de los otros institutos. Definitivamente su comentario me parece muy claro, certero en algunas partes, salvo cuando, lo digo porque en esta parte de nuestro país, en Loreto, sobre todo aquí en Alto Amazonas, con su capital Yurimaguas, el Estado no está llegando como nosotros quisiéramos. Si bien es cierto, la función del Estado es llegar hasta los lugares más recónditos de la patria, pero esta bendición a nosotros y sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra provincia no está llegando. En definitiva, la democracia, su razón de ser, es pues en donde la mayoría, en este caso en una elección popular de autoridades, por ejemplo, se impone a la minoría. Pero también la democracia debería ser respetar la decisión de esa mayoría. Claro ejemplo tenemos hace un par de meses en donde un grupo no aceptaba el triunfo de otro grupo, ¿no? Entonces ahí nos está aplicando mucho el proceso de democracia y esos ejemplos son casi cotidianos aquí. Le comento, doctor, aquí en Alto Amazonas, nosotros elegimos autoridades, elegimos congresistas para que nos representen, pero muchas veces el Estado, sobre todo el gobierno central, no escucha nuestras demandas, pese a que nuestros representantes, y no sé si aquí, ahí estoy leyendo Giovanni Acate, no sé si es el ex congresista de Alto Amazonas, pese a que nuestros representantes van y llevan nuestras propuestas al Congreso, lo plantean ante el Ejecutivo, pese a todo ello, el Estado con la Amazonía se ha acostumbrado a que recién se haga el uso de las medidas de fuerza o de las huelgas. Hace poco, a mí me cansa porque Alto Amazonas es una ciudad donde está acostumbrada a hacer huelgas por doquier. Ya estamos, nosotros como estudiantes creo que queremos armar ya un consultorio sobre huelgas, porque continuos son las huelgas. Pero he comprendido que solo a través de estas huelgas el Estado nos hace caso. Solo a través de la medida de luchas radicales inclusivos, afectando inclusive con la economía popular de los que menos tienen, solo a través de ello el Estado recién nos hace caso. Entonces, ¿qué le falta a nuestro país, que es un país democrático? ¿Qué le hace falta para que atienda las demandas de ciudades o de electores que les han elegido de manera democrática, pero sin embargo no representan o no responden? Ya, eso sería la pregunta. Eso sería la pregunta, doctor. Ya, gracias. Tu pregunta es muy interesante, amigo, porque efectivamente me complace en escuchar este tipo de preguntas porque nos lleva a reflexionar un punto importante de la democracia. Mira, el Estado, todo Estado no es perfecto, pero hay que perfeccionarlo cada vez y no ir como el cangrejo hacia atrás, no tenemos que ir hacia atrás. ¿Eh? Y hay un aspecto importante. El sistema democrático no solamente aplica el principio de mayoría, sino también el respeto a las minorías. Eso lo decía Norberto Bobbio, un pensador, filósofo
jurista italiano, en su artículo Mayorías y minorías, límites y aporías. Lo puedes encontrar ahí y ver ahí que es importante, ¿no? Porque las minorías cumplen una función importante de fiscalización, de control, ya sea en el gobierno local, en el gobierno, y hay que respetarlos y hay que darles las facilidades para que cumplan esa función. ¿Sí? Y también tienen el derecho expectaticio, que hablaba un gran politólogo, Linz, el derecho expectaticio de ser mayoría. ¿Qué significa? Que hoy pueden ser minoría y mañana pueden ser mayoría. Las minorías representan. Y en segundo lugar, tu pregunta me permite también hablar sobre la participación en el sistema democrático. El sistema democrático es uno de los sistemas más abiertos a la participación ciudadana y política. Es lo que no permiten otros sistemas totalitarios y autoritarios, donde no permiten la participación, sino hay una participación monopolizada por el equipo gobernante. En cambio, la democracia permite la participación libre de los ciudadanos, permite incluso las marchas, pueden haber marchas en los 24 del Parlamento, la democracia no dice nada con tal que se manifieste públicamente. Y si hemos llegado a un extremo de que la representación parlamentaria no soluciona los problemas, digamos, de infraestructura, de salud, de educación, pues el segundo punto que vamos a ver nos va a ayudar a entender qué cosa es lo que hace el Parlamento y qué es lo que hay que pedir a los representantes al Parlamento. Porque quien tiene el dinero, el recurso, es el Poder Ejecutivo, no el Parlamento. El Parlamento tiene otra naturaleza. Y justamente este programa busca que los ciudadanos se empoderen y traten de conocer mejor y hacer bien su labor como parlamentarios, como congresistas en el futuro, como parlamentarios jóvenes, como parlamentarios universitarios. Porque les va a ayudar a entender los límites del Parlamento y las prerrogativas del Parlamento que tiene de ejercer una función, por ejemplo, una función de control, donde ahí tiene que poner su mirada. ¿Sí? Que tiene que solucionar los problemas de los conflictos sociales, es el Poder Ejecutivo, porque los conflictos sociales se dan a través de diferencias que hay entre las políticas públicas que maneja, que conduce y que lleva a cabo el poder. Pues en lo que a nosotros concierne, nos interesa, porque no somos representantes del Ejecutivo, nos interesa que ustedes jóvenes, ustedes ciudadanos, conozcan bien el Parlamento como un instrumento de poder para realizar leyes, ejercicio de control político, ¿no? Y funciones especiales, que lo vamos a ver adelante. Podemos seguir, ¿no? No hay problema, Vanesita, ya no hay más problemas. Claro, ya. No tenemos más manos arriba. Excelente. Entonces, veamos, ¿para qué sirve el Congreso? Esa nos podemos hacer una pregunta que es recurrente, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza y para qué sirve el Congreso? ¿No? Bueno, el Congreso es una institución representativa política. Todos ahí de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué es representativa? Porque una cantidad de representantes, de acuerdo a la distribución de cuotas que tiene cada departamento, va a tener a su representante en el Parlamento luego de un proceso electoral, y los partidos que hayan obtenido mayorías van a obtener una cuota dentro del Parlamento. Todos los partidos presentan 130 candidatos, pero al final el pueblo, a través del voto y el voto preferencial, va a decidir quiénes
de esos partidos van a salir representantes por Loreto, por San Martín, por Huánuco, por Lima, etc. Ustedes ya saben, ¿no? De acuerdo a una fórmula electoral. Pero la idea es que todo el Perú, de acuerdo a su densidad poblacional, está representado en el Parlamento. Y esas fórmulas de densidad electoral se aplican en todo el mundo. No es una cosa única del Perú. Lo que sucede en el Perú, a nivel comparado de América Latina, nosotros estamos todavía un poco subrepresentados. ¿Qué quiere decir? Que debería tener el Parlamento mayor representación, siquiera unos 250. Eso debería ser. Miren, pero ¿qué dice la opinión pública? Uy, si ponen ustedes a un sondeo de apoyo, de datos, lo que sea, y dicen hay que aumentar 50 o 100 parlamentarios, todos van a salir desaprobados esas propuestas. Pero vean ustedes, la cuestión de fondo es que hay una subrepresentación. Yo lo digo porque pues, tengo alguna información a nivel comparado de América Latina de los parlamentos. Somos uno de los parlamentos más pequeños, pero tenemos una población más grande. Uruguay, que tiene 6 millones, no tiene más representantes que nosotros, para darles un ejemplo. Pero bueno, la idea no es eso, sino la idea es que ustedes entiendan que la representación, ¿no?, es una representación geográfica y una representación de acuerdo a la densidad poblacional que a través del voto y a través de la participación de partidos se llega al Congreso, ¿no? Entonces, como naturaleza del Parlamento, el Parlamento refleja su sociedad. No se olviden esto nunca, ¿ya? Si la sociedad tiene A, B, C de taras, eso mismo vamos a encontrarlo en el Parlamento. O sea, el Parlamento, por el hecho de que es Congreso de la República, por el hecho de que sean representantes, no quiere decir que se desnaturalice de su naturaleza social, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus taras, de sus dificultades, de sus, digamos, cosas negativas o positivas que tenga la sociedad. Eso se va a reflejar en el Parlamento. Hace mucho tiempo, les comento, en la década del 60, se publicó un libro, ¿no?, que explicaba las dimensiones de la representación, ¿no?, las dimensiones de la representación, por una autora. Y ahí explicaba, ¿no?, que la representación es multidimensional. Entonces este es un clásico para nosotros entender muy bien qué es la representación en el Parlamento. En el Parlamento están representados diferentes intereses, diferentes ideologías. Hay una representación partidaria, hay una representación gremial, hay una representación ideológica, hay una representación de clase, de estamento socioeconómico, hay una representación cultural, hay una representación psicológica. ¿Por qué crees que a veces se mechan en el Parlamento? ¿No? Porque hay diversos tipos de personalidades que llegan al Parlamento, ¿no?, que no se pueden controlar y se van a ir a las manos. Y en otros países se ha visto que sacan su pistola y se disparan. ¿Vea usted? ¿No? Entonces, refleja esa dimensión psicológica del representante. O sea, el representante, por el hecho de ser elegido, el ciudadano, por el hecho de ser reelegido, no es que se transforme. Ahora que estamos en la moda de Transformers, ¿no? Pero no es que se transforme y se convierte ya en un santo o en un bueno o en ciudadano ejemplar. Todo va a depender de su pasado. Por eso que esta multidimensionalidad de la representación hay que tenerlo bien claro para explicarnos
el comportamiento individual y colectivo de la representación. Ustedes pensarán, pero ¿por qué piensa este así? ¿Por qué piensa? Entonces, cuando tengamos esa idea de efectivamente que el Parlamento es un centro donde hay múltiples intereses de diversos sectores y expresiones de diversas etnias, entonces vamos a comprender que efectivamente el Parlamento representa pues toda esa variedad que hay dentro de una sociedad. A que podamos observar que obviamente, ¿no?, el Parlamento no puede ser tan representativo en términos étnicos, por ejemplo. Ya todo depende de las normas también que influyen, ¿no?, en la representación. Lo que se llama en teoría, ¿no?, las fuerzas o los mecanismos institucionales que modelan, ¿no?, el sistema político y el comportamiento de los actores. Pues bien, ¿no?, entonces vamos a tener una representación diversa. Eso que nos quede bien claro, ¿ya? Norte, sur, este, oeste del Perú, costa, sierra y selva, no es solamente nombre, sino es expresión de un sentimiento, de un pensamiento, de una forma de ver, ¿no?, el país. Y miren, hay una representación que también es importante que ustedes tengan muy en cuenta. Hay una representación ciudadana, o sea, del ciudadano de cada localidad. Entonces, eso es la representación electoral. Un representante dice, estos son mis electores, y yo me debo a tales electores, y por lo tanto, debo llevar sus intereses de sus electores. Pero al Parlamento, cuando llega, ya tienen esa imagen, tienen ese interés, pero aparte, la ley, la Constitución, los obliga a que ya dejen de pensar en sus electores nativos, digamos, originarios de un departamento X, sino que piensen en sentido nacional. O sea, no, ya los problemas ya no son problemas localistas para el legislador, sino ya son problemas nacionales. ¿Qué quiere decir? Problemas del Perú como una unidad. Entonces, empiezan a tener una dimensión diferente de pensar y de actuar. Y muchos dirán, ¿pero qué pasa si este parlamentario, cuando fue candidato, nos dijo que iba a solucionar tal problema, pero y ahora no hace nada? Pues de repente ha sido un problema muy local y está obligado cuando llega al Parlamento a pensar a nivel nacional, a pensar de manera total sobre la seguridad del Estado, sobre lo que hablamos de las funciones del Estado, de mantener la unidad del Estado, de solucionar los problemas nacionales, de fomentar el desarrollo de toda la comunidad política del Perú. Muy importante. La representación, pues, geográfica, como ustedes saben, ¿no?, puede ser 4, 5, 6, de acuerdo a la dimensión que tienen los peruanos, pero lo importante es entender para qué van los representantes ahí, sean diferentes étnicamente, socialmente, digamos, de diferente sexo, ¿no?, religión, profesión, etcétera. Ya entran, han salido los 130, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Básico. El Parlamento tiene 3 funciones constitucionales y reglamentarias. La función legislativa, la función de control político y fiscalización, y las funciones especiales. Y dentro de todas ellas, la función originaria es la función representativa, la que da origen a estas 3 funciones básicas. Entonces, como ciudadano, como elector, cuando veamos a nuestros representantes, tenemos que verlo en función, criticarlo en función
analizarlo en función, demandar de él, ¿en función de qué? En función de las leyes que hace para el Perú, en función de qué está fiscalizando, cómo está ejerciendo su control político y cómo está tomando decisiones para elegir a altos funcionarios públicos, para ratificar a altos funcionarios públicos en la función electiva, en la función de nombramiento, en las funciones de ratificación de altos funcionarios. ¿Se dan cuenta? Acá no nos dice ni la Constitución ni el reglamento que el congresista tiene que poner un puente, tiene que construir un colegio, tiene que solucionar el problema de un hospital, ¿no? O tiene que ver porque la carretera vaya de un lado a otro. Eso no es la función del parlamentario. La función del parlamentario es decirle al Ejecutivo, sí, mira, tenemos tales problemas, tenemos tales dificultades en salud. Pedirle al ministro que vaya al Congreso e informe cómo está la situación y haga bien sus preguntas, se informe bien la situación, se documente bien, estudie bien la problemática para que pueda preguntar al representante del Poder Ejecutivo, al dueño del sector salud, educación, del interior, de comercio exterior, de turismo, bien documentado, con buenos argumentos y con capacidades de sustentación para que este ministro sepa que su representante, ese congresista, sí sabe la problemática, sí argumenta bien y tienen que hacer caso. Fíjese. Por eso que es importante la calidad de la representación para esas funciones. Y se tiene que rodear de gente capacitada, así como el Ejecutivo, gente necesita de personal, de servidores públicos competitivos, meritocráticos, para desarrollar las políticas públicas, para implementar los proyectos, los programas, los planes, bajo los lineamientos del gobierno. Igual el parlamentario necesita, ¿no?, de tener un equipo muy profesional, muy dinámico, para que le ayude desde el punto de vista técnico a cumplir una buena función en el tema legislativo, en el tema de fiscalización y en el tema de la evaluación de altos funcionarios públicos. Y también cumplir bien su función de representación en la semana de representación y que vaya bien documentado, que sepa qué cosas ir a fiscalizar, que sepa reunirse bien con todos los ciudadanos que tengan sus problemas al margen de la ideología, el pensamiento político, el partido que tengan. ¿Por qué? Porque son representantes ya no solo de un partido, son representantes del Perú, son representantes de la nación y tienen la obligación de hacer sus funciones en sentido integrador. Eso es muy importante que lo sepamos, porque así vamos a entender lo que hacen en el Congreso. Vamos a entender si lo hacen mal o si lo hacen bien. Tenemos que tener las variables como ciudadanos para evaluar a los representantes. No es porque me tiene que dar un trabajo, no es porque me tiene que dar una prebenda, no es porque me tiene que él favorecerme en algo. No, eso no puede ser el parlamentario. Al parlamentario hay que exigirle un comportamiento ético y moral. Sí, pero para eso los ciudadanos también tienen que empoderarse, ¿no?, en no permitir que actúe de manera oscura, de manera no transparente, sino que actúe de manera calificada, de manera honesta, de manera ética, moral en su comportamiento. Porque los representa, si no estaría violando la representación, estaría sacándole la vuelta a la representación.
y como no hay acá destitución para los parlamentarios mediocres o para los parlamentarios que han sido sancionados por la Comisión de Ética, tienen asegurados sus 5 años. Vean ustedes. Entonces, se necesita una exigencia de la sociedad civil, una ciudadanía más crítica para comprender y mejorar la gestión parlamentaria a nivel nacional. Entonces, los parlamentarios canalizarán mejor las demandas de los ciudadanos, pero no para desarrollar cuestiones de infraestructura o programas, por favor, no. Tienen que canalizar los intereses y las demandas para que salgan leyes que necesita el pueblo, fiscalización que necesita el pueblo, para que no estemos ahí cada vez informándonos por los medios de comunicación, antes que por los parlamentarios, de que hay, ¿no?, una organización criminal delictiva en un gobierno regional. Sale una fecha en un lado, sale la otra fecha en otro lado, sale otra fecha en otro lado. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Ahí sí puede hacer el Parlamento pedirle al Contralor General de la República hacer normas más fuertes para combatir, por ejemplo, la corrupción, que es una plaga, ¿no? Que más antes que el COVID-19 tiene una plaga desde los orígenes de la República. Vean ustedes, pues, el Parlamento es sustancial porque es el que vigila al que tiene la plata. ¿Quién tiene la plata? Es el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa si el Parlamento no quiere hacer usufructo de ese dinero, coludiéndose? Mal. ¿Qué pasa si los congresistas tratan de compartir, de sacar beneficios con el Ejecutivo, ¿no? Ahí pierden su moralidad, pierden su ética de representantes, ¿sí? Como hemos visto en esas negociaciones que se han hecho hace años, recuerden ustedes, no lo voy a decir con qué presidente ni con qué partido, pero vean esas actitudes que no hacen que una representación sea más de calidad, más honesta y sirva a los intereses del pueblo peruano y no a los intereses de partidos o de un grupo de élite dentro del país. Entonces, es importante por eso que como ciudadanos no solamente sepamos a quienes elegimos, sino también nos formemos en una cultura de conocimiento de la función que hace el Parlamento, ¿no?, en todas sus dimensiones, no solamente su dimensión, digamos, funcional, ¿no?, de legislar, fiscalizar, de control político, o funciones especiales, sino también su función ética. Existe una comisión de ética y también tenemos que ver quién está ahí vulnerando los principios y valores de la política. Bien, entonces, el Parlamento, para conocimiento de todos nosotros, tiene una organización en 2 pilares: un servicio parlamentario y una organización parlamentaria. Cuando ustedes hagan el trabajo práctico, tienen que ver que el servicio parlamentario es el soporte técnico especializado y la organización parlamentaria son los actores políticos, son los representantes. Y los representantes se organizan, pues, como ustedes conocen por la televisión, en pleno, comisión permanente, consejo directivo, junta de portavoces, mesa directiva, la presidencia, las comisiones ordinarias, comisiones especiales, comisiones de ética, ¿no?, los grupos parlamentarios, ¿no?, que es importante porque ustedes van a conformar grupos parlamentarios. Vean ustedes, entonces, es importante, ¿no?, que nos fijemos en 2 órganos que les va a ser útil: el Pleno del Congreso y las comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo son como plenos pequeños, tienen su mesa directiva, tienen su presidencia, su vicepresidencia, su secretario, y el Pleno del Congreso también tiene su mesa directiva, la cual va a ser elegidos, ¿no?,
de manera proporcional y producto de una negociación al interior de los grupos parlamentarios. Y lo mismo sucede con las comisiones. Las comisiones son los órganos de trabajo por excelencia, no solo en el Parlamento peruano, sino en todos los parlamentos. Son los órganos que posibilitan que el Pleno desarrolle sus funciones, porque son los que van a darle insumos al Pleno, le van a dar dictámenes para que el Pleno al fin apruebe y ya se convierta en una ley que pase al Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, tiene un nombre. Cuando el Pleno aprueba un dictamen de una comisión, ¿no? Este dictamen firmado por el presidente del Congreso, ¿no? Más la firma del oficial mayor, pasa al Poder Ejecutivo como autógrafa de ley. Entonces, es importante, las comisiones, como grupo de trabajo, dictaminadoras, que pueden ser también comisiones de investigación, que emiten un informe, y las comisiones especiales. Y tenemos los grupos parlamentarios que se unen por intereses afines, ideas afines, para tener acceso a los órganos del Congreso, a la dirección de los órganos del Congreso. Por ejemplo, acceso a presidencias, a vicepresidencias, a comisiones, a órganos especiales que se crean, ¿no? Coyunturalmente en el Congreso. Todo eso, y también posibilidades de concertar planes o programas de gestión anual en el Congreso. Los grupos parlamentarios son importantes porque son los actores políticos organizados al interior del Parlamento. Tienen varias funciones. Una de ellas es ponerse de acuerdo en temas prioritarios para la agenda parlamentaria. Bien, la Junta de Portavoces es otro órgano importante también que voy a detenerme un poquito, que cada grupo parlamentario elige a su directivo portavoz y estos se unen para determinar parte de la agenda del Pleno y coordinan con la mesa directiva. Pues tienen una función representativa dentro de cada grupo parlamentario. La Junta de Portavoces se dice directivo portavoz porque lleva la voz de su grupo parlamentario y ayuda para la organización, pues, tanto de la lista de comisiones, ¿no? Como también de los procesos seleccionarios al interior del Parlamento. Bien, jóvenes, hasta acá algunas preguntas, porque este es el segundo bloque, digamos, sobre el Parlamento, antes de pasar al último bloque de la sesión de hoy. Vanessa, no sé si hay preguntas. A ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna mano levantada. Todos están ahí bien, entonces, están conectados, ¿sí? Sí, solo que no hay manitos todavía. Ya, muy bien. Entonces nos vamos a la última etapa, jóvenes, que es la parte del proyecto de ley, que es un instrumento procesal parlamentario. El famoso proyecto de ley, ¿no? Es un documento importante para catapultar el proceso legislativo, para dar inicio al proceso legislativo. Es un documento en blanco y negro donde se exponen ideas y argumentos de acuerdo al sistema jurídico de un país. En este caso, los proyectos de ley se generan porque hay fallas en el sistema jurídico o porque hay vacíos en el sistema jurídico o porque se trata de mejorar el sistema jurídico del país. Todo esa, digamos, maraña, todo ese tejido de normas que existen en el Estado.
normas constitucionales, reglamentarias, normas procesales, normas del código civil, código penal, normas administrativas, todo lo que tenga que ver con una ley, eso es competencia del Parlamento, como hemos dicho, y se inicia una modificación, una corrección o un vacío que tenga el sistema jurídico, para eso está el Congreso y para eso están los congresistas que elaboran los proyectos de ley en sus despachos y lo canalizan a través de su grupo parlamentario con un número de firmas de 6 como mínimo para dar trámite al proyecto de ley. Entonces el proyecto de ley es un documento que busca, en términos generales, mejorar el sistema jurídico de un Estado, el sistema constitucional de un Estado. Para eso están las iniciativas de reforma constitucional o los proyectos de ley para ver cualquier norma que se pueda modificar o proponer. Entonces tenemos pues como proyecto de ley un esquema que es importante que los ciudadanos también conozcan cuando van a leer, porque ahora está todos los proyectos de ley en el Congreso, están en su portal de hace muchos años, ¿no? Y de cada periodo parlamentario ustedes van a encontrar proyectos de ley por congresista, por comisión, es fácil el acceso. Pero en la estructura del proyecto de ley es importante, ¿no?, que tengan en cuenta que hay una parte introductoria, que donde está la identidad del autor que presenta la iniciativa legislativa, luego tiene una parte sustentatoria y una parte resolutiva. La parte sustentatoria está expresada en una exposición de motivos, el análisis costo-beneficio, una incidencia ambiental, ¿no?, y una relación con la agenda legislativa o las políticas del acuerdo nacional. Entonces tiene esos requisitos que es importante que ustedes lo vean y eso queda como tarea, ya vayan familiarizándose con una iniciativa legislativa que lo pueden sacar del portal del Congreso y vayan familiarizándose y vayan identificando, ¿no?, cómo es la exposición de motivos, cómo es el análisis costo-beneficio, la incidencia ambiental, ¿no?, cómo es la parte introductoria del título, ¿no?, y luego la parte resolutiva, que es la norma en sí que se adiciona en el documento. Esto es importante para que se vayan familiarizando con diferentes tipos de iniciativas legislativas también, y depende mucho también el procedimiento, los plazos, todo depende mucho de la envergadura, de la naturaleza del proyecto de ley. No todos los proyectos son iguales, ¿no?, y requieren el tiempo también igual, sino que hay proyectos de ley que requieren una mayor reflexión, un mayor análisis, un mayor consenso, requieren incluso una mayor participación ciudadana en el sentido de generar pues discusiones y aportes a nivel descentralizado. Voy a hablarles en esta parte el procedimiento para que tengan una idea cómo es que una iniciativa legislativa pasa por el Congreso cumpliendo con diferentes etapas, porque sabemos por reglamento que el procedimiento legislativo es un conjunto de etapas donde intervienen voluntades políticas para darle una mayor legitimidad al proyecto de ley. El inicio de una etapa del proceso legislativo definitivamente es con la presentación de la iniciativa de ley. Una vez que se presenta en mesa de partes, le dan el número, ahí vamos a tener al proyecto de ley ya ingresado al proceso legislativo. Estando ahí, se requiere que ésta sea publicada en el portal
del Congreso. ¿Para qué? Porque todo acto parlamentario, todo acto de la representación tiene que ser publicitado y tiene que ser transparentado. Eso manda la ley. Luego viene el decreto de envío a comisión. Llega pues a este de trámite, se envía a la oficialía mayor, de ahí pasa a una vicepresidencia y le envía con un decreto a la comisión que compete. Si es un tema de salud, irá a la comisión de salud. Si es un tema de educación, irá a la comisión de educación. Por materia. Luego ya en las comisiones ordinarias se inicia la etapa de maduración, la etapa de mayor estudio. Entonces, se piden informes a las diferentes instituciones públicas vinculadas al proyecto. A la sociedad civil también. Se invitan a especialistas también. Entonces, todo ese proceso de maduración se da en la comisión. Y una vez que se hace el predictamen, recién se convoca, el presidente de la comisión convoca a la sesión para debatir el dictamen. Este dictamen es producto de un debate en la comisión y de una expresión de voluntad al final de la representación parlamentaria de la comisión. Ahí se dictaminará el proyecto a favor, por mayoría, o también puede ser desestimado, ¿no? Y mandado al archivo. Entonces, este proceso es importante porque le da mayor legitimidad a la iniciativa legislativa. El predictamen, cuando se aprueba, pasa al pleno como dictamen de la comisión. Imagínense ustedes, de 24 comisiones, para que se debata en el pleno, tienen que hacer cola. Por eso que los plazos de 30 días quedan cortos. Normalmente en el pleno va a decidirse ya, de acuerdo a la mesa directiva y al consejo directivo, qué cosas se van a priorizar en la sesión plenaria. Por eso es un ciclo bastante largo, pero además va a depender de las voluntades de los grupos parlamentarios en las comisiones y también del interés de los grupos en el pleno, cuáles de los dictámenes se van a ver. Y una vez en el pleno empieza la exposición, la sustentación, la argumentación que da el presidente de la comisión o un congresista designado por el presidente para que sustente en la comisión el proyecto, el dictamen que ha salido de la comisión en el pleno. Lo que se busca en el pleno es convencer a la representación de que ese dictamen es necesario y debe ser aprobado. Esa es su función del que sustenta esto. Entonces, si tiene buena aceptación, pues se aprobará, o si no, se desestima y se manda al archivo. Pero si se aprueba este dictamen, como le dije anteriormente, ya con la firma del presidente y del oficial mayor, van al Poder Ejecutivo, porque así lo manda la Constitución. Va al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, como órgano rector de la política general nacional, ¿no? Y dentro del principio de equilibrio de poderes, ojo, ¿no? Entonces también chequea, supervisa lo que está haciendo el Congreso y por eso tiene esa prerrogativa constitucional de aceptar o rechazar lo que ha legislado el Congreso. Por eso que va haciendo, pero el presidente puede decir, muy bien, estoy de acuerdo, y lo firma y lo manda a publicar en el diario oficial del peruano. O si no, dice, bueno, esto está contra la política general de mi gobierno y me va a generar muchos problemas, entonces hago las observaciones y lo devuelvo al Congreso. O si no, dice, bueno, este proyecto es muy político, yo no me quiero comprometer, dejo pasar los 15 días
y la Constitución y el reglamento dice, cuando el presidente deja pasar los 15 días, el Congreso queda facultado para promulgarlo y publicarlo en el Diario Oficial del Perú. Así concluye el proceso de la generación de una ley en nuestro Parlamento. Bien, jóvenes, hasta acá. Espero haya sido esta exposición clara y hayan podido ustedes apreciar estos 3 puntos que hemos tocado. La democracia, que es importante para la vida de todos nosotros. El Parlamento, como órgano importante de la democracia, sustancial, porque es el órgano más plural en comparación con el Ejecutivo. Más inclusivo en comparación con el Ejecutivo. Y más representativo, porque están representados diversidad de intereses, diversidad de pueblos. Y la parte de la función legislativa, que hemos visto en esta última parte, al conocer la naturaleza de un proyecto de ley, el contenido de un proyecto de ley y el proceso de aprobación de un proyecto de ley. Esas 3 cosas que he tenido la oportunidad de compartir con usted y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, estimado licenciado Boris Mauricio. A continuación, solicitamos a los participantes puedan encender sus cámaras para tomarnos una fotografía de recuerdo y asimismo invocarlos si desean realizar alguna pregunta a nuestro expositor. Por favor, levanten su mano antes de ir al cierre de este evento. Asimismo, también recordarles a todos ustedes que deben de registrar su asistencia en el link que ha sido compartido por el chat de Zoom. En ese mismo link van a encontrar las fechas que se ha propuesto para el Parlamento Universitario del 2 al 5 de noviembre, las fechas y horarios en los que se está aperturando esta actividad, en la que ustedes pues tendrán una simulación de un Parlamento Nacional realizado con estudiantes de 3 institutos, como lo mencionamos al inicio de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. A ver, vamos a tomar la fotografía de recuerdo. Ahí está. Por favor, encender sus cámaras unos segundos para despedirnos. También quisiera mencionarles nuevamente el día 29 de octubre vamos a tener esta misma conferencia para aquellos que por algún motivo no hayan podido ingresar a tiempo o que deseen volverla a escuchar. Se les va a enviar un enlace para que puedan registrarse si desean volver a participar en esta conferencia preparativa. Ahí está. Gracias por encender sus cámaras. Ahí está. Muchísimas gracias, licenciado Boris Mauricio. Hasta la próxima.